introducir, antes de entrar en el texto mismo y antes de entrar en la introducción misma, con una lectura que está en el Progreso del Peregrino, que a mi juicio expresa muy bien lo que hoy vamos a traer en esta breve meditación. Y dice así: así Cristiano siguió su camino, el cual estaba cercado a los lados por un muro llamado salvación. Comenzó a correr, pero con dificultad por la carga que llevaba sobre sus hombros, hasta que llegó a un lugar más elevado donde había una cruz. Y un poco más abajo había un sepulcro. En el momento en que Cristiano llegó al lugar de la cruz, su carga se saltó de sus hombros y comenzó a rodar. Siguió rodando hasta llegar a la boca del sepulcro, donde cayó para adentro y no se volvió a ver. Cristiano quedó muy asombrado de que la contemplación de la cruz le librara de su carga. Miró hasta que las lágrimas le corrían abundantemente por sus mejillas y clamó: hasta aquí vine cargado de mi pecado, no pude encontrar alivio para mi dolor, pero llegué. ¿Qué lugar es este? Aquí el comienzo de mi felicidad. Aquí rodará la carga de mis hombros, aquí se partirán las cuerdas que la ataban. Bendita cruz, bendito sepulcro, pero bendito más bien el hombre que allí fue puesto por mí. Este pasaje nos hace entender lo que todos conocemos de una forma práctica, y es que todo aquel que ha creído en Cristo fue libertado del pecado. Y todos sabemos que fuimos libertados del pecado. Pero una cosa es sentir que fui perdonado y otra cosa es saber con certeza que fui perdonado. ¿Y qué queremos esta mañana? Compartir con ustedes una verdad que he tenido que hablarme a mí mismo, y es el hecho de que la cena del Señor tiene que ver con recordar el pacto de perdón y de gracia más grande alguna vez hecho a nuestro favor. Y cómo esto debe llevarnos a la reflexión, a la acción de gracias, pero también a la confesión, experimentar el gozo de sabernos perdonados, porque al igual que Cristiano, en el pasaje del Progreso del Peregrino, todas nuestras pesadas cargas fueron perdonadas y dejadas a los pies de la cruz, sintiendo así una gran liberación. Hubo una época en mi propia vida, recién convertido, en que ir a la cena del Señor era una angustia. Y era una angustia porque yo no me sentía que todavía estaba lo suficientemente limpio para tomar el pan y tomar el vino con un corazón que tenga la capacidad de hacerlo delante del Señor sin añadir juicio. Hasta que un día alguien con quien yo le hablé de la situación, porque era difícil, yo iba a la cena y me veía que empezaba la lucha, una lucha, y no disfrutaba de la cena, sino que me la pasaba luchando conmigo mismo. Hasta que esa persona, que ahora mismo no recuerdo muy bien, me dijo: tu problema es no entender que fuiste perdonado. Tu problema es que tú todavía no comprendes que puedes en Cristo, si pide perdón, participar de la cena con libertad. Porque Él pagó el precio por ti y por lo tanto no depende de cómo te comportaste, sino de la obra que Cristo ya hizo en ti. Y en ese sentido, yo quiero esta noche
traer esta mañana, traer exhortación acerca de qué significa la Santa Cena y por qué el Señor expresó lo que expresó a los apóstoles. Ellos estaban celebrando la Pascua. La Pascua celebra la liberación del pueblo de Israel y era un tiempo significativo para los judíos. Y esa noche, antes del Señor ser entregado, Él se quiso reunir con sus discípulos. Él se pudo haber reunido con su familia. Él pudo haber integrado más personas alrededor de la mesa. Él pudo haber invitado a algunos amigos, pero Él quería reunirse con sus discípulos porque tenía algo importante que decirles a ellos y que decirnos a nosotros. Por eso, hermanos, cuando participemos de la cena, hagámoslo con la conciencia de lo que la cena significa. Hagámoslo con la conciencia de lo que el pan significa. Hagámoslo con la conciencia de lo que el vino significa, de manera que podamos celebrar ese pacto de gracia que el Señor hizo para nosotros y liberarnos del pecado y de toda maldad. Dice la palabra en Mateo capítulo 26, 26 al 30. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió y dándoselo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo: beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Es la sangre del nuevo pacto que fue derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar un himno, que probablemente fue el 118, porque se acostumbraba a cantar los himnos desde el 113 al 118, pero eso no lo sabemos, salieron hacia el monte de los olivos, y esa noche el Señor transformó la última Pascua en la primera cena del Señor que todavía nosotros estamos celebrando en este día y en este instante. Pero nuestro énfasis esta noche tiene que ver con ese pacto de gracia. ¿Qué significa ese pacto? ¿Qué ha hecho ese pacto para con nosotros? Para que entendiéndolo de una manera sencilla podamos liberar nuestros corazones y participar de la cena, como decía Miguel, con un corazón alegre, con un corazón que pida perdón, con un corazón que se sepa perdonado. Es importante que al tomar estos elementos, su sangre derramada y ese sacrificio único y perpetuo, que en el antiguo pacto sin derramamiento no había remisión de pecados, Hebreos 9:22, y que a diferencia del antiguo pacto, ahora Él instaura el nuevo pacto, profetizado en Jeremías capítulo 31, 34, y cuyo significado se define muy bien en una porción que vamos a leer y vamos a tratar de trabajar en ella esta mañana, y es Hebreos capítulo 10, versículos 16 al 23. Es Hebreos porque esta porción es escrita primariamente para los hebreos, pero es una porción que tiene que ver con nosotros también, porque esa liberación que Dios le estaba dando a los hebreos es la misma liberación que Él tenía y quería dar también a los gentiles y a todo aquel que se acercara para que fuera partícipe de ese acto de gracia y de misericordia.
Eso fue profetizado por Jeremías, pero en Cristo se estaba cumpliendo. Y dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrendas por el pecado. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y es lo que tenemos que hacer esta noche, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que la prometió. ¿Qué estamos viendo aquí? Que todo lo que el antiguo pacto prometía, una salvación gloriosa y perfecta por medio de un Cordero perfecto, fue realizada en Cristo en el nuevo pacto al morir en la cruz. Él llevó a cabo perfectamente lo que no se pudo hacer perfectamente cuando se sacrificaban animales para poder obtener el perdón. Hermano mío, yo no sé cómo tú llegaste aquí hoy. Yo no sé cómo está el corazón de cada uno de ustedes. Yo puedo saber cómo está el mío, pero yo no sé cómo está el corazón de cada uno de ustedes. Pero es nuestro deseo que al ver los beneficios implicados en tan grande salvación, puedas participar no solamente dignamente, sino también alegremente, que puedas celebrar esta fiesta. Esto es una fiesta, hermanos, no es un lugar donde la tristeza y el temor debe arroparnos, sino que debemos gozarnos con lo que ha pasado a favor de nosotros. En ese sentido, para comprender esa verdad, vamos a ver un poquito más detenido algunos detalles de lo del que el texto que leímos en Hebreos dice y que quiero resaltar. Dice así, en el versículo 16, nos habla de que ahora la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y no en las tablas de piedra, y del hecho de que con la muerte de Cristo ha habido una expiación total por nuestros pecados. ¿Qué es la expiación? Es el acto por el cual Jesucristo anuló, quitó y cubrió nuestros pecados. Y no solamente que estos fueron anulados y cubiertos, sino que en el versículo 17 nos dice que Cristo nunca más se acordará de ellos porque Él ya los clavó en la cruz. Escuchen bien lo que esto significa. Él ya no se acuerda más de ellos porque Él no es como nosotros. El Señor no lleva cuenta. Cuando el Señor perdona, olvida. Y ustedes saben lo que hace el Señor con nuestros pecados cuando los perdona y los olvida. ¿Usted sabe dónde están sus pecados por causa de la muerte de Cristo? En como cuando dice Miqueas, por favor, 7:19, esos pecados fueron arrojados en la profundidad del mar. Y esa palabra profundidad es importante, porque no fueron arrojados en el mar y se quedaron en la superficie. No, mis amados. Fue arrojados en la profundidad para que no vuelvan a salir a flote. Y si ya no tienen que salir a flote, ¿por qué vivir acusándonos como si no hubiéramos sido perdonados?
En el versículo 18 se hace referencia al hecho de que como producto de ese perdón ya no tenemos que hacer más ofrendas por el pecado. ¿Ustedes se imaginan que cada vez que pequemos todavía estuviéramos llevando animales al altar para poder obtener el perdón? Esta es una noticia liberadora cuando también Juan nos dice en su evangelio de Cristo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Ya no hay que hacer más sacrificio, ya no hay que llevar más corderos al altar, porque Él es un Cordero que hizo un sacrificio que dura para siempre y que es efectivo en nosotros cada día de nuestras vidas hasta que lleguemos a la eternidad, si hemos conocido al Señor y si hemos entregado nuestra vida a Él. Por otro lado, también Hebreos 4:14 y 7:21 repite una idea que se estaba en este pasaje que leímos, y es que Él es también un sumo sacerdote que perpetuamente intercede por todos los que nos acercamos a Él, purificando nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Jesús, como sumo sacerdote, nos comprende a la perfección, ya que Él en su condición de hombre fue tentado en todo, pero sin pecado. Y a la misma vez, como Él conoce esa condición, Él se acerca de una manera a nosotros que Él puede comprender tu pecado y el mío. Pero también tiene el poder para perdonar perfectamente ese pecado. Por tanto, hermanos, cualquiera que sea nuestra lucha o desafío, podemos, como nos enseña en el versículo 19, acercarnos con confianza para entrar en el lugar santísimo, lugar en el cual no tenía acceso el pueblo, sino solamente el sumo sacerdote y una vez al año. Pero ahora nosotros tenemos un acceso directo y continuo por medio de la sangre de Jesús. Y un acceso con confianza, y esa confianza tiene que ver con certidumbre, con la seguridad de que seremos escuchados, porque Dios, que no miente y es fiel, lo prometió. Un comentarista dice acerca de esta porción: la sangre de Jesucristo cuenta para todo, y quien confía en su expiación puede entrar con plena confianza delante de Dios reclamando. Nosotros podemos reclamar todas las bendiciones y promesas en su Hijo. Podemos ir en busca de misericordia y gracia, pero no de justicia, porque si Dios nos hiciera justicia, tendría que condenarnos, pues esto es lo que merecemos. ¿Qué pasó con el sacrificio de Cristo? Que ahora el trono de juicio de Dios se ha convertido en un trono de gracia, puesto que Jesús, su Hijo, satisfizo la justicia de nuestro Dios a nuestro favor, siendo todos nosotros declarados justos en Cristo y vistos como si nunca hubiésemos pecado. Él abrió para nosotros, como enseña el versículo 20, un camino nuevo y vivo, un camino constante para llegar al trono de la gracia, un camino que nos lleva directo a su presencia, un camino donde nosotros podemos caminar con confianza y con plena certidumbre de fe en lo que el Señor ha prometido. Ahora, yo me pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿no son estas razones, amados hermanos, suficientes para celebrar la cena con alegría y con gratitud?
¿No deben estas mismas razones provocar en nosotros vidas que sean más representativas de lo que somos y tenemos en Cristo? Muchas veces los creyentes nos confundimos con los no creyentes, porque perdemos de vista el horizonte y perdemos de vista nuestra investidura y perdemos de vista quiénes somos. Nosotros somos la sal de la tierra por haber sido perdonados y la luz del mundo, amados hermanos. Apropiémonos de esto y vivamos conforme a esto. Los hijos del rey deben vivir como hijos del rey. Los hijos de Dios deben vivir como hijos de Dios. Cristo dio su vida por nosotros. Ahora nos toca a nosotros, como dice Romanos capítulo 12, presentarnos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional y voluntario. El Señor nos compró. El Señor nos libertó. El Señor nos unió a su pueblo, que es la iglesia, y hoy esa iglesia y ese pueblo, como un cuerpo unido en armonía, está celebrando esa liberación. Y cuando el cuerpo se une en armonía, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Por eso, amados, es tan importante venir a la iglesia. No es lo mismo ver un mensaje por la televisión, salvo que tengamos una situación específica para no cargar a nadie, que venir a compartir con el pueblo de Dios. Y esta noche Cristo nos invitó a celebrar la cena. Esta noche Cristo está presente. Esta noche Cristo quiere que con alegría y unión entre todos podamos celebrarla. Estamos celebrando hoy nuestra Pascua. Así como Cristo con los apóstoles esa noche celebró su última Pascua, porque a partir de ahí ya solamente tendremos que recordar esa acción que fue hecha a favor de nosotros. Ahora, ¿con cuál actitud debemos participar de esta celebración? Como continúa diciendo el texto, que debemos hacerlo. Debemos hacerlo con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestros corazones purificados de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua, y manteniendo firme la profesión de nuestra fe y nuestra esperanza sin vacilar, porque Él es fiel. ¿Qué significa acercarse con un corazón sincero en plena certidumbre? El corazón hace referencia a lo que nosotros somos en realidad. Y la palabra sincero, aletinos, significa auténtico, sin superficialidad, sin hipocresía o sin motivos ocultos. En pocas palabras, amados, es ser un libro abierto delante del Dios omnisciente, porque independientemente de que tú abras o no tu corazón, Él conoce lo que hay allí. Por eso muchas veces yo insisto, y trato de aplicarlo en mi vida, a los pecados, cuando uno los va a confesar delante del Señor, debe ponerles nombre. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, que éramos católicos, y los sábados en la tarde había que confesarse. Y ahí entraba el mismo dilema, el mismo problema. ¿Qué le voy a decir a este señor al cura? Y uno siempre decía, he hecho cosas malas. Pero no decía cuáles eran esas cosas malas. Y muchas veces nosotros, cuando nos acercamos delante de Dios, no abrimos nuestro corazón y le decimos a Dios, hoy he sentido envidia, hoy he sentido orgullo, yo tengo un ídolo en mi corazón, apártalo de mí, con plena certidumbre de fe. Porque debemos tener confianza que el que nos conoce va a cumplir la promesa de perdonarnos, no importa la magnitud de ese pecado.
cuando dice, lavado los cuerpos con agua pura, se toma de las ceremonias del antiguo pacto, donde los sacerdotes tenían que lavar continuamente los utensilios del sacrificio y a ellos mismos con agua limpia. Esta limpieza con agua era una limpieza externa, porque solo Jesús podía limpiar el corazón del hombre. Esto significa para nosotros que Jesús limpia con su espíritu nuestros pensamientos y deseos más internos y ocultos. El Señor limpia de nuestros pensamientos y corazones aún lo más oculto, aquello que nosotros solamente conocemos. Hermano, el Señor lo puede limpiar. Acércate, confiésalo, díselo, libérate. Por esto es, hermanos, que cuando 1 Corintios 11, pasaje que vamos a leer ahorita para la cena, nos invita a examinarnos, debemos hacerlo con mucha seriedad y con mucha sobriedad, pero a la luz de lo visto anteriormente, debemos celebrarlo con santa alegría y con regocijo, porque hay motivo para esto. Así que, hermanos, hasta aquí hemos tratado de una forma breve explicar lo que significa el perdón de Cristo otorgado en el nuevo pacto. Habiendo visto y explicado la magnitud de este perdón y cómo podemos apropiarnos del mismo, creemos ahora que es este un buen momento para que nosotros pensemos en aquellos pecados no confesados y en aquellas cosas que hacemos que no agradan a Dios. Y al igual que cristiano, soltar las cargas de nuestros hombros y dejarlas rodar confesándonos ante Cristo. Hermanos, yo les invito que ahí, sentados donde están, si hay en ustedes algún tipo de pecado que los atormenta o les hace sentirse indignos de participar en la cena de la manera que debe de ser, con limpieza, vamos a recordar y vamos a hacer la oración que hizo David en el Salmo 51. Y yo pienso que aquí no debe haber nadie que haya pecado tan grave como pecó David. Ahora, ¿qué hizo David y que debemos imitar? Que en el Salmo 51 le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, y este es el secreto, yo reconozco mis transgresiones. Luego sigue diciendo en los versos 10 y 12 lo siguiente, una petición ahora, y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Muchos cristianos, incluyéndome, andamos como alguien que carga una pesada carga y no mostramos con nuestra conducta y con lo que somos la alegría de haber sido salvados. Yo supongo que si alguien que estaba condenado a la muerte en una cárcel, le dan un indulto y le dicen que vaya para su casa porque ha sido liberado, no se va a ir con una cara de tristeza. Yo me imagino saltando de alegría, yo me imagino contándole a todo el mundo, yo me imagino reuniendo a su familia. Hermanos, mucho más que eso fue lo que pasó con nosotros. Por eso mostremos en nuestra vida el gozo de nuestra salvación, empezando por mí. Yo este mensaje no lo estoy predicando para ustedes. Sí, es parte de, pero también para mí. Y que el Señor pueda hacer que ese gozo de la salvación, por todo lo antes dicho, podamos llevarlo
siempre en nuestra vida y mostrarlo con nuestra conducta. Por otro lado, hablando de perdón, si guardas algo en tu corazón contra algún prójimo, sea este tu hermano, amigo, padre o madre, hija o hijo, esposo o esposa, recuerda el perdón del que fuiste objeto y por tanto perdona. Libérate y deja eso en las manos del Señor. Entonces, sin cuentas pendientes podrás experimentar la plenitud y el gozo que en esta fiesta vamos a celebrar. Y ustedes saben por qué nos es difícil perdonar. Por el orgullo. A veces no queremos ceder. A veces no queremos reconocer. A veces no queremos humillarnos, pero dice la Escritura que en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos. Cuando dependa de vosotros. Porque si usted va a pedir perdón y no se le otorga, problema del otro. Pero yo hice lo que me tocaba. Y hay veces que en nuestro corazón guardamos cosas que van creando una raíz de amargura, hermanos. No podemos guardar eso en el corazón porque Cristo fue un ejemplo de perdón y Él nos manda a perdonar a sí mismo como Él nos perdonó. Y nos manda a perdonar una vez. No una vez. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 70 veces 7. A perdonar. Hermanos, ¿cómo es posible que muchas veces hermanos del mismo cuerpo tengan una dificultad que no pueden dirimir acorde a Mateo 18 y llegar a un entendimiento? Eso simplemente sucede porque no valoramos el perdón y no hemos aprendido a perdonar. Perdonar cuando alguien nos ha hecho algo es algo muy difícil. No es fácil. Por eso dice la Escritura, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No es fácil, pero dice el Señor que cuando obedecemos, Él nos dará la gracia para hacer lo que debemos, porque al final nosotros no nos sentimos o no nos conocemos perdonados, o nos cuesta otorgar perdón porque no imitamos a Cristo, que siempre está dispuesto a hacerlo, siempre. Y nosotros no entendemos aún el perdón nuestro porque nosotros creemos como Cristo que hay que hacer algo. No hay que hacer nada. Hay que confesar los pecados y serán perdonados. No hay que pagar como si tuviéramos una culpa. No hay que ir de rodillas, hermanos. Es simplemente pedir perdón, otorgar perdón o recibir el perdón. Y eso hará que si nos perdonamos, que si nos amamos, cuando vengamos aquí a la cena del Señor, podamos venir con una limpia conciencia como lo que somos, un cuerpo en Cristo que está unido en la bendición que Él nos ha dado. Hoy es un buen día para reflexionar en estas cosas. Hoy es un buen día en pensar qué ha pasado en tu corazón. Hoy es un buen día para pedir perdón. Hoy es un buen día para reconciliarte. Hoy es un buen día para hacer lo que Cristo nos mandó. Y luego de confesar, participar de los elementos con acción de gracias. Tal vez eres de los que llevan cuentas cortas con el Señor, porque cada día en oración confiesas tus faltas. ¡Qué bueno! Pues celebra tú con mucho más alegría, porque has venido con una carga más pequeña, porque la carga la has llevado delante de Dios cada día y Él la ha llevado al lugar santísimo en tu nombre y Él ha sido tu abogado defensor. Eso, para los hermanos cristianos que han conocido al Señor,
cuyos pecados han sido perdonados. Pero ¿qué de aquellos que están sentados aquí, que no pueden decir que sus pecados fueron limpiados, que no pueden decir que ellos quieren participar de la cena porque todavía esa obra de gracia no ha sido hecha en tu corazón? Tú sabes una cosa, esa obra de gracia se hace en tu corazón cuando tú, humillado, vienes delante del Señor, confiesas tus pecados y te arrepientes, y podrás gozar también del gozo de la salvación. Y no solamente del gozo de la salvación, sino de un reino eterno que está preparado para aquellos que les aman. Dice Romanos, y eso te lo digo a ti que estás sentado ahí, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que en Él cree no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hoy es un día bueno, hermanos. Hoy es el día para tu salvación. Hoy es el día de reconocer que andabas mal. Hoy es el día de devolverte de tus pecados y comenzar una vida como a Dios le agrada, para tú poder disfrutar plenamente de estas bendiciones que disfrutan los cristianos, no porque son buenos, no, por gracia. Por gracia. Porque el Señor no nos da todas esas bendiciones porque somos buenos. Al contrario, no somos tan buenos. Pero el Señor tomó nuestro lugar. Y cuando Dios nos ve a nosotros, ¿ustedes saben a quién ve? A Cristo en nosotros. Y por eso hemos sido perdonados. Finalmente, amados hermanos, por todo lo antes dicho, participemos hoy con alegría y acción de gracia de esta cena del Señor y anunciemos su muerte hasta aquel día de la gran cena que tendremos junto al Cordero, donde el recordatorio de la celebración que hacemos esta mañana ya no será un recordatorio, sino una gloriosa realidad. Que el Señor bendiga su palabra en esta meditación y nos permita ahora participar de la cena con una limpia conciencia, habiendo ido al trono de la gracia por un oportuno socorro. Que Dios les bendiga.